Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Miren, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, el cual también ha marcado nuestra historia, tanto en el continente americano como en otros continentes. El tema de hoy es el comercio triangular. Vamos a empezar con una frase. Usted me va a necesitar dos personas que me digan qué entienden de esa frase. ¿Alguien la puede leer? Esta. La libertad es un derecho que nadie debería perder. Ahora quiero dos personas, aparte de Sergio, que me digan qué entienden por esa frase. Dice, la libertad es un derecho que nadie debería perder. Por ahí. ¿Qué más? La libertad es un derecho que nadie debería perder. La libertad, porque si tiene un país que lo quiere perder. Ok, el objetivo de la clase es el siguiente: comprender qué fue el comercio triangular y su impacto en América, identificar las condiciones de vida de los esclavos y cómo lucharon por su libertad, y conocer las principales rebeliones de esclavos y sus fechas. Empezamos. ¿Qué es un comercio? ¿Alguien sabe? Cuando compramos, Como cambiar armas, yo te la compro 10 pesos de la sistema. Yo lo doy 10 pesos de la sistema. Usted me da a mí 20 pesos de la sistema. Y así. Bien, el comercio, así como te lo han dicho, es el intercambio de cualquier cosa que usted vaya a comercializar, ya sea en forma de trueque. Yo te doy algo y de beneficio yo recibo lo que tú me das a mí. Entonces, en esa época se utilizaba eso, el trueque. ¿Qué es el trueque? Es el intercambio de bienes. Por ejemplo, si tú eras rico en una tierra, o en víveres, en plantar víveres, y yo era rico en la caña de azúcar, entonces nosotros intercambiábamos. O sea, ya me van entendiendo. Entonces, ahora es la diferencia. Ahora tú vas con dinero. Antes no había dinero, antes eran los bienes que tú tenías en la tierra. Ahora yo te pago y tú me das lo que yo te compre. Ahora ese es el comercio de ahora. Pero antes no se usaba así. Ahora, ¿por qué se llama comercio triangular? Por la siguiente razón. Porque eso conectó tres continentes: América, Europa y África. ¿Qué pasaba? Cuando los taínos, el gobierno de Europa vino a gobernar esta isla, o América, por así decir, pasó lo siguiente: ellos comenzaron a oprimir a los esclavos taínos, indígenas, indios, como usted quiera llamarlos. ¿Y qué pasó? Al ellos oprimirlos sucedió algo, y era que en ese tiempo no había medicina. Por tal razón, ¿qué usted cree que sucedió? Se moría. se enfermaban y se morían. Se enfermaban por la peste negra, por la gripe, que era lo que existía en ese tiempo. Entonces, como Europa era que gobernaba esta parte de América, sucedió una cosa. Ellos, para no perder lo que le estaban produciendo en ese tiempo, hicieron lo siguiente: algo que se llamó el comercio. ¿Y qué fue? De Europa fueron a África y le llevaban un intercambio. ¿Qué le llevaban? ¿Qué usted cree que le llevaban? De Europa, que llevan a África. Armas, ¿Qué más? esclavos, No, esclavos. Caña, ¿qué más? tela, Tela, ¿qué más? Tabaco. Entonces, ¿qué hacían? De aquí, por eso te voy a esa raya, de África, de Europa, perdón, a África, llevaban tela, alcohol, tabaco y armas. Entonces, ya África tenía un compromiso de enviarle los negros esclavos ¿a dónde? A América, para que trabajaran el trabajo fuerte, ya que los taínos se habían toditos decaído. ¿Qué ellos hacían? En barcos, en canoas, enviaban a los africanos ¿para dónde? Para América, a trabajar. Y de América, entonces, lo que hacían ya era la caña de azúcar, ya era el tabaco, ya era el cacao. ¿Dónde lo transportaban? A Europa. Por eso se llama comercio triangular, porque prácticamente era un triángulo que ellos hacían en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó?
Dice, los esclavos eran considerados propiedad y eran obligados a trabajar sin derecho. ¿Cómo sin derecho? Que ellos no podían defenderse. Ellos no tenían el derecho a la palabra, decir que yo no puedo hacerlo, no, porque ellos eran comprados y vendidos a otro lugar. Entonces, a ellos lo utilizaban para trabajar todas las plantaciones, ya sea de azúcar, ya sea de algodón y de la mina. Y sobre todo, eran vendidos y tratados con violencia. Ustedes saben que en la historia, ningún esclavo era tratado con cariño, ¿verdad? No, ¿qué ellos hacían? Ellos lo trataban con violencia porque ellos eran personas que no tenían ese conocimiento para ellos defenderse. Recuerden que en la clase pasada hablábamos de por qué ellos se rebelaron. ¿Por qué ellos se rebelaron? Porque se sentían que oprimidos a tal punto que tuvieron que rebelarse y decir, espérate, ya, estamos hartos de que nos den oprimiento, de que nos tengan como esclavos, de que yo no pueda defender. ¿Están entendiendo? Sí. Muy bien. Entonces, la esclavitud en Santo Domingo. Santo Domingo fue una de las primeras colonias en usar esclavos africanos. Y los indígenas fueron desplazados y reemplazados por africanos en las plantaciones. Ya saben que les expliqué por qué los indígenas reemplazaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, al no tener esa fuerza ni tampoco tener con qué sanar de sus enfermedades que se morían. Y por esa razón, Europa tuvo que hacer un convenio con África. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer esa fuerza y vayan a América a utilizar ese trabajo a Santo Domingo, mejor dicho. Bien, ahora les voy a poner un video. Del video es como una reflexión. Esa va a ser nuestra actividad. Usted va a ver el video, va a reflexionar y luego yo le voy a hacer unas preguntas.
del video? Pero tengo una pregunta. ¿Cuál era el fin que tenían los europeos al venir al continente americano? ¿Qué había aquí de tan interesante que a ellos les gustaba estar aquí? Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ese era el fin. Era tan importante venir a América. ¿Por qué? Porque esta isla o esta tierra, perdón, tenía mucho oro, tenía minerales, las plantaciones eran importantes, entre otras cosas. Así que para la próxima clase, entonces seguiremos hablando del tema, porque es muy importante y tendremos otras